Todo comenzó con una excursión al viejo cementerio. Mis amigos y yo habíamos decidido ir por diversión, como una forma de espantar el aburrimiento de un viernes por la noche. Era el tipo de cosa que hacíamos para pasar el tiempo, siempre en busca de emociones fuertes, de algo que rompiera con la monotonía de nuestra rutina. Nos reunimos en el centro del pueblo, con linternas en mano y abrigos gruesos para protegernos del frío. La caminata hacia el cementerio estaba llena de risas y conversaciones despreocupadas, pero a medida que nos acercábamos, algo cambió en el ambiente, algo nada bueno. Al llegar, el ambiente ya se sentía extraño. El viejo cementerio estaba rodeado por una verja de hierro oxidada que apenas se mantenía de pie. Y todo se miraba macabro, justo como se ve un cementerio de noche. Mis amigos, sin embargo, no parecían compartir mi creciente inquietud. Reían y bromeaban mientras caminaban por el cementerio y contaban historias de fantasmas que habían oído de niños. Intenté unirme a sus risas, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Caminé hacia una sección más apartada, atraída por una fila de lápidas especialmente antiguas. Había algo en ellas que me llamaba la atención, algo que no podía ignorar. Mientras exploraba entre las lápidas desgastadas, me detuve frente a una que estaba particularmente fea y vieja. La inscripción era casi ilegible, cubierta de musgo y suciedad. Me agaché para intentar descifrar el nombre, moviendo el musgo con la mano, y fue en ese momento que escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago. Y bueno, decidí seguir explorando, pero el sentimiento de ser observada no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse. Me alejé un poco más de mis amigos, sintiéndome atraída por una sección más oscura del cementerio. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de una rama o el aullido lejano del viento. Fue entonces cuando sucedió. Sin previo aviso, tropecé y caí sobre una lápida rota, cortándome la mano. El dolor fue instantáneo y agudo. Sentí la sangre caliente brotar de la herida y vi cómo goteaba sobre la tumba de una mujer cuyo nombre apenas se podía leer. La inscripción estaba desgastada, pero podía distinguir las letras M y A. Intenté levantarme, pero mi mano herida me dolía demasiado. Finalmente me puse de pie, tambaleándome un poco, y me dirigí hacia mis amigos que aún reían y hablaban en la distancia. Al ver mi mano ensangrentada, mis amigos se alarmaron. Me ayudaron a limpiar la herida con el agua de una botella que uno de ellos llevaba y usamos un pañuelo para hacer un vendaje improvisado. Aunque intentaron animarme con bromas, noté que su entusiasmo había disminuido considerablemente. Y bueno, decidimos que era mejor regresar al pueblo. Mientras caminábamos de vuelta, el dolor en mi mano era constante, pero lo que más me inquietaba era la sensación persistente de que algo nos seguía. Esa noche, mientras me curaba la herida, no podía dejar de pensar en el cementerio. La imagen de la lápida rota y la sensación de ese escalofrío se repetían una y otra vez en mi mente. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero la imagen de las letras M y A no desaparecía. Intenté distraerme con mi teléfono, buscando algo que pudiera sacarme de esa espiral de pensamientos oscuros.
Pero incluso las redes sociales y los videos graciosos no lograban apartar mi mente del cementerio. Finalmente decidí intentar dormir. Me acosté, apagando la luz y cerrando los ojos con fuerza. Sin embargo, apenas me sumergí en la oscuridad, sentí de nuevo esa presencia. Era como si una sombra estuviera acechando en la esquina de mi habitación, observándome. Mi corazón latía con fuerza y cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía sobresaltar. Finalmente el cansancio ganó la batalla contra el miedo y me quedé dormida, aunque fue un sueño inquieto y lleno de pesadillas. Soñé con el cementerio, con la lápida rota y con la mujer cuyo nombre no podía recordar. En mis sueños, ella se levantaba de la tumba, sus ojos vacíos y su mano extendida hacia mí, pidiendo ayuda o tal vez algo más. Al despertar, el sudor frío cubría mi frente y mi mano dolía más que nunca. Miré la hora. Apenas habían pasado unas pocas horas desde que me había acostado, pero la sensación de ser observada no había desaparecido. Me levanté y fui al baño para lavarme la cara, intentando despejarme. El reflejo en el espejo me mostraba un rostro pálido y cansado, con ojos hundidos por la falta de sueño. Me pregunté si todo esto era solo producto de mi imaginación. Tal vez el corte en mi mano y el susto en el cementerio habían desencadenado una respuesta exagerada en mi mente. Pero, por alguna razón, no podía convencerme de que todo esto era tan simple. Había algo más, algo que no podía explicar. Decidí que al día siguiente investigaría más sobre el cementerio y la mujer de la lápida. Necesitaba respuestas para poder calmar mi mente. El día pasó lentamente. Mis amigos intentaron animarme, pero mi mente estaba fija en lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó la noche, me encontré de nuevo en mi habitación, enfrentándome a la oscuridad y el silencio. Esta vez, la sensación de ser observada era aún más fuerte. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. Intenté ignorarlo, repitiéndome que solo era mi imaginación. Pero entonces, algo cambió. En la esquina de mi habitación, donde la luz de la luna apenas llegaba, vi una figura. Era una sombra más oscura que la oscuridad misma. Mi corazón se detuvo por un momento. La figura no se movía, pero su presencia era innegable. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Quería moverme, pero mis músculos no respondían. Estaba paralizada por el miedo. Finalmente, logré encender la luz. La figura desapareció, dejando solo la habitación en su estado normal, pero sabía que no era mi imaginación. Algo había estado allí, algo que me había seguido desde el cementerio. Y bien, me quedé despierta el resto de la noche, con todas las luces encendidas, esperando que la presencia no regresara. Esa mañana, el cansancio era abrumador. Pero estaba decidida, sabía que no podía seguir así, con esa sombra acechándome en cada rincón de mi casa. Decidí ir al cementerio nuevamente, esta vez con un propósito claro, hablar con el sepultero. Si alguien podía darme respuestas sobre la tumba y la mujer de la lápida rota, sería él. Llegué al cementerio al mediodía. El sol estaba alto, pero sus rayos no lograban acabar con la sensación de frío y pesadez que envolvía el lugar. Caminé entre las lápidas, ahora mucho más conscientes de los nombres y las fechas inscritas en ellas.
Me dirigí a la pequeña caseta al fondo del cementerio, donde vivía el sepultero. Era un hombre mayor, de aspecto áspero y mirada cansada, que había pasado toda su vida cuidando ese lugar. Toqué la puerta y después de unos segundos apareció el sepultero limpiándose las manos sucias en un trapo. «¿Qué necesitas, joven?», preguntó con una voz ronca y baja, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. «Hola, mi nombre es Laura», comencé, intentando sonar tranquila. «Estuve aquí anoche con unos amigos y tuve un accidente. Me corté la mano con una lápida rota. Quería saber más sobre esa tumba». El sepultero me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Podía ver que no estaba acostumbrado a recibir visitas, especialmente de jóvenes curiosos. «Dime, ¿cuál lápida?», preguntó, sin mostrar mucho interés. «Sí, está en la sección más antigua del cementerio. La inscripción está muy desgastada, pero creo que el nombre empieza con M y A». El sepultero pareció pensar por un momento, luego asintió lentamente. «Sí, esa es la tumba de María Sánchez», dijo finalmente, su voz bajando aún más como si mencionarla fuera un tabú. «Esa pobre mujer tuvo un final terrible». Sentí un escalofrío al escuchar el nombre. María, el mismo nombre que había estado resonando en mi mente desde la noche anterior. «¿Qué fue lo que le pasó?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El sepultero me miró fijamente, evaluando si debía contarme la historia o no. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. «María fue asesinada hace muchos años, cuando yo era un niño. Era una mujer joven, muy querida en el pueblo. Un día, simplemente desapareció. La buscaron durante semanas, pero no encontraron rastro de ella. Hasta que un día, un hombre que estaba pasando cerca del cementerio vio algo extraño y llamó a la policía. Encontraron su cuerpo enterrado en una tumba poco profunda detrás de esa lápida rota. Había sido brutalmente asesinada y su asesino nunca fue encontrado». Sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor. El escalofrío que me recorrió la noche anterior regresó con mucha fuerza. «¿Sabes si hay alguna historia o leyenda sobre ella?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El sepultero asintió lentamente. «Dicen que su espíritu nunca encontró paz. Muchas personas han visto cosas extrañas en este cementerio, especialmente cerca de su tumba. Susurros, sombras, sensaciones de frío. Algunos dicen que es un alma en pena que no descansará hasta que su asesino pague por lo que hizo». Sinceramente, las palabras del sepultero hicieron que mi piel se erizara. No había duda en mi mente de que la presencia que había sentido era la de María. Pero, ¿qué podía hacer yo al respecto? «Y dígame, señor, ¿alguna vez ha experimentado algo extraño aquí?», pregunté, esperando que su respuesta pudiera darme alguna pista sobre qué hacer. Entonces, el sepultero me miró con una expresión sombría. «He sentido su presencia, sí, pero nunca he visto nada directamente. Creo que ella se manifiesta de diferentes maneras para diferentes personas. Si te ha elegido a ti, joven, puede que tengas un papel que jugar en búsqueda de su paz». Sentí que el miedo se apoderaba de mí de nuevo, pero también una extraña determinación. Tenía que hacer algo para ayudar a María,
para liberarla de su tormento y al mismo tiempo liberarme a mí misma de su presencia. «Oh, gracias por contarme esto», dije, agradecida por su sinceridad. «¿Hay algo que creas que pueda hacer para ayudarla?» El sepultero se quedó en silencio por un momento, reflexionando. «Quizás encontrar alguna pista sobre su asesino, algo que pueda llevar a la justicia que ella busca. Pero ten cuidado, hay fuerzas en juego que no comprendemos completamente. No es seguro enfrentarse a los muertos». Asentí, entendiendo la gravedad de sus palabras. La agradecí nuevamente y me dirigí hacia la salida del cementerio. Mientras caminaba, sentía como si cada sombra entre las lápidas me estuviera observando, juzgando mis intenciones. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma hasta que descubriera la verdad y ayudara a María a encontrar la paz. De regreso en casa, la atmósfera era opresiva. Sentía la presencia de María aún más fuerte, como si hubiera seguido mis pasos desde el cementerio. Decidí que lo primero que debía hacer era investigar más sobre el asesinato de María. Tal vez en los registros del pueblo, o incluso hablando con los habitantes más antiguos, podría encontrar alguna pista que me guiara. La noche llegó demasiado rápido, y mientras intentaba dormir, sentía como si María estuviera esperando que tomara acción. Cerré los ojos, pero el sueño me mantenía alejado. Sabía que hasta que no ayudara a María a encontrar justicia, su espíritu no me dejaría en paz. Tenía que enfrentar este terror por ella y por mí. Los días siguientes fueron una tortura. Situaciones que no son de este mundo sucedían en mi casa y cada noche se volvía más aterradora. El primer incidente ocurrió al amanecer del día después de mi visita al cementerio. Y es que me desperté con un grito ahogado cuando sentí algo helado rozar mi rostro. Al abrir los ojos, vi que las ventanas de mi habitación estaban completamente empañadas desde el interior, a pesar de que no hacía tanto frío. Pero lo más perturbador era lo que estaba escrito: «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrerme al ver esas palabras escritas con una claridad perturbadora. Intenté calmarme, convencida de que solo era una broma de mal gusto de mi subconsciente, pero el miedo persistía. El segundo incidente ocurrió en la cocina. Mientras preparaba el desayuno, los cuchillos y otros utensilios comenzaron a moverse solos. No era un movimiento violento, sino lento y deliberado, como si una mano invisible los estuviera desplazando. Me quedé paralizada, observando cómo un cuchillo afilado se levantaba y caía repetidamente sobre la tabla de cortar, sin cortar nada en particular. Me alejé lentamente, sin apartar la vista del cuchillo hasta que salí corriendo de la cocina, con el corazón desbocado. Cada noche, las manifestaciones se volvían más intensas. Las sombras en mi habitación parecían tener vida propia, estirándose y retorciéndose en formas imposibles. A menudo despertaba en medio de la noche por susurros que no lograba comprender, pero que llenaban mi habitación con una presencia abrumadora. Una noche me desperté y vi una figura oscura de pie al pie de mi cama. Grité y encendí la luz, pero la figura desapareció. Y bueno, decidida a entender lo que estaba pasando, comencé a buscar más información en los archivos del pueblo. Pasé horas revisando viejos periódicos y registros, hasta que finalmente encontré un artículo antiguo que detallaba el brutal asesinato de María. Según el artículo, María había sido vista por última vez con un hombre llamado Roberto,
un vecino que vivía cerca de mi casa. La descripción de la escena del crimen era espeluznante. María había sido encontrada con múltiples heridas y su expresión congelada en una mueca de terror. El artículo mencionaba que Roberto había sido sospechoso, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. Había rumores en el pueblo sobre su comportamiento extraño, pero sin evidencia concreta. El caso se había enfriado y Roberto había vivido una vida aparentemente normal. Al leer esto, sentí un pánico indescriptible al darme cuenta de que ese hombre, ahora un anciano, estaba mucho más cerca de lo que hubiera deseado. La idea de que el posible asesino de María viviera a tan solo unas casas de distancia me llenaba de un terror que no podía controlar. Las noches siguieron siendo un tormento. María no quería dejarme en paz. Cada noche sentía su presencia con más intensidad. Una noche me desperté y encontré mi habitación cubierta de hojas secas y tierra, como si una parte del cementerio hubiera sido trasladada a mi casa. Las hojas crujían bajo mis pies mientras intentaba salir de la habitación. Sabía que no podía seguir así, tenía que hacer algo. Y bien, decidí confrontar al anciano, convencida de que era la única manera de encontrar la paz que tanto necesitaba. La idea de enfrentarme a él me aterraba, pero no veía otra opción. Entonces, fui a su casa, llena de temor y determinación. Cada paso que daba hacia su puerta era como avanzar hacia una sentencia desconocida. El vecindario estaba tranquilo, con una calma que contrastaba violentamente con el caos que sentía en mi interior. Una vez que llegué a su puerta, respiré hondo y toqué el timbre, y la espera se hizo una eternidad. Finalmente, escuché el sonido de pasos arrastrándose y la puerta se abrió lentamente. Roberto, un anciano de aspecto frágil, me miró con ojos apagados. Sinceramente sentí una mezcla de miedo y repulsión al estar tan cerca de él. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con voz ronca, mirándome con una curiosidad que parecía inocente, pero que yo sabía que ocultaba algo más. Tragué saliva y forcé una sonrisa, intentando mantener la calma. Hola, soy Laura, su vecina. Quería hablar con usted sobre algo importante, dije, intentando que mi voz no temblara. Roberto asintió lentamente y me invitó a entrar. La casa estaba oscura y tenía un olor a rancio, como si el aire no hubiera sido renovado en mucho tiempo. Me senté en el sofá, mientras él se acomodaba en una silla frente a mí. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Tomé aire y decidí ir directo al grano. He estado investigando sobre María Sánchez, dije, observando su reacción. Roberto parpadeó y su expresión cambió por un momento. Vi una sombra de algo que podría haber sido miedo o tal vez un recuerdo doloroso. María, eso fue hace mucho tiempo, respondió, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo que estaba entrando en territorio peligroso. Sí, lo sé, pero creo que su espíritu no ha encontrado paz. He sentido su presencia en mi casa y parece que me está pidiendo ayuda. Y bueno, quería saber si usted sabe algo más sobre lo que pasó. Roberto se quedó en silencio, mirando al suelo. El silencio se volvió insoportable y podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza. Finalmente, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. María era una buena mujer, no merecía lo que le pasó.
dijo, su voz llena de tristeza. Pero no sé cómo ayudarte. Lo que pasó está enterrado en el pasado. Sentí que estaba ocultando algo, pero no quería presionarlo demasiado. Tenía que obtener la información que necesitaba, pero de manera cuidadosa. Entiendo, solo quería que supiera que estoy aquí para ayudarla. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa que pueda recordar, sería de gran ayuda. Roberto asintió lentamente y se levantó de su silla, indicándome que la conversación había terminado. Me acompañó a la puerta y antes de cerrarla, me miró con una expresión que no pude descifrar. Ten cuidado, Laura. A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece, dijo y cerró la puerta suavemente. Salí de su casa con una mezcla de emociones. Sabía que Roberto ocultaba algo, pero no había obtenido ninguna respuesta concreta. Sin embargo, sentía que estaba a un paso más cerca de la verdad. Tenía que seguir investigando, encontrar más pistas sobre lo que había pasado a María y cómo podía ayudar a su espíritu a encontrar la paz. Los días que siguieron a mi visita a Roberto fueron aún más intensos y aterradores. Las manifestaciones estaban en su punto más elevado. Veía a mi perro ladrar hacia la nada y luego retroceder como si alguien lo amagara con aventarle una piedra. Yo sabía que todo esto se debía a María y moría de miedo, pero también ponía en práctica algo que había escuchado de mi abuela. Si un difunto te asusta, insúltalo y de esa manera se irá. Cuando sentía por las noches que las cosas paranormales se salían de control, solía gritar: «Sé que estás aquí, María, pero por favor, necesito que te largues de mi casa. Estoy haciendo lo posible para ayudarte, pero también necesito que me dejes dormir». Como si se tratara de un hechizo inquebrantable, después de mis gritos, el ambiente se calmaba y lograba conciliar el sueño. Después de analizarlo mucho, decidí volver al cementerio, sintiendo que había algo más que debía descubrir allí. Volví a hablar con el sepultero, buscando más pistas sobre el asesinato de María. Pero esta vez me llevé una pequeña grabadora oculta en mi bolso, esperando captar cualquier información que pudiera ser útil. Llegué al cementerio por la tarde. El sepultero estaba trabajando, limpiando algunas lápidas viejas, y al verme se detuvo y me saludó. «Hola, Laura, ¿cómo van tus investigaciones?», preguntó con una sonrisa. «Hola, necesito más información sobre María. Siento que hay algo que aún no he descubierto», dije. El sepultero suspiró y dejó sus herramientas. «No sé cuánto más puedo decirte. María fue asesinada brutalmente y su asesino nunca fue encontrado. Eso es todo lo que sé». «¿Estás seguro? Debe haber algo más. Tal vez alguna pista que haya pasado desapercibida». El sepultero me miró fijamente y por un momento vi una chispa de algo oscuro en sus ojos. Me estremecí, pero mantuve mi postura. «¿Quieres la verdad?», dijo, acercándose a mí. «La verdad es que este pueblo está lleno de secretos. María solo fue una de muchas, pero ella era especial y no podía permitir que nadie la tuviera». Sentí un escalofrío recorrerme. La oscuridad en sus ojos era ahora más evidente que nunca. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. «Nadie me creyó cuando dije que la encontré muerta. Nadie quiso escucharme, pero yo sabía la verdad. Sabía que no podía dejarla ir, así que hice lo que tenía que hacer». Mis manos temblaban mientras lo escuchaba.
el sepultero había sido el asesino todo este tiempo y había estado viviendo su vida ocultando ese oscuro secreto. María no te dejará en paz hasta que enfrentes lo que hiciste. El sepultero, con una mirada cargada de culpa y desesperación, pronunció estas palabras que helaron mi sangre. Ahora que sabes la verdad, tienes que morir. El miedo me invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido siniestro resonó desde la tumba de María. En un instante, la tierra comenzó a agitarse, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades del abismo. Con horror, observé cómo la tierra se abría frente a mis ojos, revelando una figura espectral envuelta en un aura de oscuridad y venganza. Era María, el espíritu atormentado que había sido privado de su descanso durante tanto tiempo. El sepultero gritó de terror, pero ya era demasiado tarde. Con un alarido desgarrador, María se lanzó sobre él con una ferocidad inhumana. Sus manos espectrales se cerraron alrededor del cuello del sepultero, mientras sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Vi cómo el anciano luchaba por liberarse, pero era como si estuviera luchando contra una fuerza más allá de la comprensión humana. Dispuesta a vengarse poco a poco, por unos segundos, María abandonó su ataque al sepultero justo cuando éste estaba a punto de morir. Pero en cambio, se hizo una con el viento y vi cómo una masa grisácea rodeó al pobre viejo, quien respiró todo el humo que lo acosaba. Luego, vi una de las escenas más escalofriantes de mi vida. El viejo se paralizó, sus ojos se tiñeron de rojo, la sangre le brotó de la nariz y de los oídos. Y después de unos minutos de sufrimiento, el viejo cayó fulminado. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada del horror que se había desplegado ante mí. María se alzaba sobre el cuerpo sin vida del sepultero. Su figura era bañada por la luz pálida de la luna. Por un momento nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe que su venganza había sido consumada. Con un susurro apenas perceptible, María se desvaneció en la noche, su espíritu finalmente liberado de las cadenas que lo habían atado al mundo terrenal. Y bueno, el cementerio quedó en silencio una vez más, como si la tragedia que acababa de presenciar nunca hubiera ocurrido. Con paso vacilante, abandoné el cementerio detrás de mí, llevando conmigo el recuerdo de la noche en que los muertos se alzaron para reclamar justicia. Y aunque el miedo me acompañaría siempre, también llevaría la certeza de que, en la oscuridad más profunda, la luz aún podía brillar y el mal podía ser derrotado.